Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de los temas vistos en el primer periodo para poder aclarar las dudas de este nuevo tema que es en el segundo periodo. Entonces, cabe recordar que la filosofía es el amor a la sabiduría, del poder conocer, del poder ser y mediante ciertas corrientes filosóficas de las cuales el ser humano se debe someter para poder entender la realidad y lograr llegar a una verdad absoluta, de las cuales son la ontología, la religión, la axiología, la metafísica, la psicología, la lógica, la cosmología, la epistemología, la antropología, sociología, entre otras, teniendo en cuenta que la filosofía se caracteriza por ser totalizadora, analítica, de síntesis racional. Bueno, resulta que para nosotros recordar un poco sobre la filosofía, una de las épocas más influyentes para la creación del pensar del ser humano fue la filosofía moderna. Recordemos que ahí hablábamos sobre las diferentes corrientes de pensamiento del cual el ser humano puede adquirir conocimiento. Recordemos el racionalismo y el empirismo. Esos dos son fundamentales para poder entrar en materia para el primer tema del segundo periodo, como es el idealismo platónico. Resulta que el mundo es tal cual nosotros lo percibimos. Recordemos que el empirismo uno adquiere conocimiento mediante la experiencia y el racionalismo es mediante la razón, de cómo nosotros podemos comprobar que realmente lo que estamos percibiendo es de verdad o no es de verdad. Entonces, resulta que el idealismo, la realidad del sujeto depende de él. De acuerdo a cómo usted piense, a sí misma es su realidad. Usted construye su realidad de acuerdo a lo que percibe. Bueno, resulta que el idealismo filosófico, porque aquí no estamos hablando todavía del idealismo platónico, sino que el idealismo filosófico maneja unas características antropológicas, ontológicas y epistemológicas. Resulta que en la parte antropológica el ser humano construye su propia realidad. ¿De acuerdo a qué? Mediante a nuestras experiencias. Lo ontológico, el ser humano piensa y luego existe. Claro, usted primero debe pensar para poder existir. Si el ser humano no piensa, no tiene una idea en su cabeza, por ende no existe. Tercera y última característica es la epistemología. Se basa en el sujeto y en el objeto pensado. Debe siempre haber una relación entre el sujeto y el objeto pensado, o si no, no habría una relación y por ende no habría una realidad. Ahora bien, vamos con el idealismo platónico. Él plantea que el ser humano realmente existe por el simple hecho de pensar. Recordemos que el idealismo filosófico en la parte ontológica, si usted no piensa, por ende no existe. Bueno, resulta que Platón plantea dos teorías para poder conocer la realidad. Él crea dos mundos. El primer mundo es el mundo sensible, es material, es físico, que se adquiere a través de los sentidos. Usted aprende por medio de la experiencia, pero resulta que lo que usted aprende puede variar porque los sentidos nos engañan. Y el segundo mundo es el mundo inteligible, comprensible, auténtico. Se conoce mediante la razón. Las ideas son concretas de un objeto. Recordemos que al inicio del video yo les estaba explicando que por medio de la razón, por medio de la ciencia, podemos verificar si lo que estamos viendo es real o no es real. Y por último,
donde este segundo mundo se expresa mediante las leyes lógicas del pensamiento. ¿Cuáles son esas leyes lógicas? Pues la estructura del lenguaje, de la manera como nosotros podemos expresar nuestras ideas de una manera lógica. Cabe aclarar que en este momento estamos viendo una imagen. Aquí puedo hacer la diferencia de mi realidad a la realidad suya que en este momento está viendo esta imagen. Yo puedo ver un ojo, el mundo y una persona acostada sobre el mundo y el deterioro del mundo. Eso lo puedo percibir yo, pero usted en este momento puede estar percibiendo otro tipo de cosas. Ese sería el ideal, mi primer mundo, el mundo de los sentidos, el mundo sensible. Diapositiva vemos otra imagen, aquí se va a hacer una relación, una diferencia, perdón, entre el ideal versus la realidad. Mi ideal, por medio de mis sentidos, yo percibo la figura de una mujer, una rosa. La rosa equivale a la cabeza de esa mujer. ¿Por qué considero que es una mujer? Por la figura, también por el deterioro del cuerpo, el sufrimiento que ha tenido ella, la mirada triste, vacía, melancólica. Esa sería mi realidad. Pero si yo me dirijo a investigar, esta imagen se refiere a la parte artística de la persona, algo subjetivo y objetivo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a investigar esta imagen, puedo ver información sobre ella. Claro, es muy importante donde yo puedo corroborar si realmente lo que yo puedo ver es una mujer desligada de la realidad e inmersa en su fantasía. Que hayan entendido el tema, haciéndoles un recorderis de los temas vistos en el primer periodo y con base a ello poder realizar la actividad que en este momento les voy a explicar. Bueno, resulta que en determinados momentos ustedes pudieron ver el mito de la caverna. Entonces, con base a la interpretación que ustedes le dieron al mito de la caverna, deben darle respuesta a estas 4 preguntas en el folder. La primera, explica quiénes pueden ser los prisioneros de los que habla Platón. Aquí ya no podemos decir que el ser humano, debemos de ir con un pensamiento lógico, con una estructura de lenguaje, debemos de ir más allá. 2. ¿Qué o quién puede estar interesado en que los prisioneros mantengan las cabezas atadas sin poder mirar al fuego? 3. ¿Qué es lo que nos ilustra el mito de la caverna? ¿Qué nos ilustra? Conocimiento, límite de conocimiento, imposibilidad de ver la realidad o la verdad absoluta, que puede ser. Cuarta, ¿qué es lo único que pueden ver los moradores de la caverna? ¿Por qué? ¿Quiénes son los moradores? ¿Son las personas que están dentro de la caverna o fuera de la caverna? Deben de explicar muy bien estas preguntas. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo, estoy disponible para cualquier inquietud. Si tienen alguna duda con el mito de la caverna, lo investigan ya de manera mediante un video o simplemente si ven que por el video no les pueden explicar nada o no entienden nada, lo pueden hacer mediante alguna lectura que la pueden encontrar muy fácil en Google. Terminada la actividad, se da paso a realizar la prueba en la diapositiva en la cual les voy a explicar cómo deben de ingresar a la plataforma para poder realizar dicha prueba. Primero, se ingresa a la plataforma con su usuario y contraseña. Espero que en este momento ya tengan definido y tengan muy claro cuál es su usuario y cuál es su contraseña. Segunda, se dirigen a la opción prueba.
Tercera, realizan la prueba. Leen muy bien las indicaciones. El tiempo que yo les voy a dar para la prueba es muy extenso, es de manera interpretativa, es con base a lo explicado en este video. Y por último, confíen en sus conocimientos. Muchos éxitos y feliz día. Cualquier duda, pregunta, estaré al pendiente de eso para poder darle respuesta o solución.